periodistas a veces decimos que somos la voz. Están desviando el río. Está llevando un fuerte enfrentamiento a balazos. Cuando somos realmente un altavoz. De haber denunciado las amenazas en su contra. Se le acercaron y le dispararon. Y yo nunca creí que eso me pudiera poner a mí en una situación de riesgo. Santiago, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, muy contento de platicar contigo de la película, Rubén. No hay coincidencias, porque yo hablaba hace poco con unos amigos acerca de, repasando noticias, por qué la gente sigue estudiando periodismo cuando se ve expuesta a su vida de esta forma. Y tu documental me dejó con un vacío en el estómago por el trabajo de mucha gente que yo conozco que enfrenta gobierno, que enfrenta gente de poder. Y me da mucha curiosidad cómo fue el proceso primero de elección de estos 4 periodistas. Y me da mucha curiosidad cómo ellos se transportaban de un lugar a otro para poder ejercer su trabajo. Sí, o sea, a ver, todo periodista es una figura muy móvil, ¿no? Inclusive con Marcos viajamos al norte del estado. Con Jesús pasamos de estar como en la parte más urbana de Morelos a meternos al bosque. Y con Mari y Juan de Dios grabamos en ambas fronteras, tanto en la frontera con Guatemala, en Tapachula, y luego en Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos. Y pues eso, o sea, nosotros encontramos esos momentos en el calendario donde ellos iban a realizar estos viajes, y de ahí que nos sumamos a seguirlos y tratar de ser lo más discretos e invisibles para no comprometer el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Porque al final tanto Juan de Dios en Tijuana como Mari en Tapachula quieren hablar con migrantes, quieren hablar con gente que quizás no tiene papeles, y claro, si de por sí para ellos es un reto, pues no ayuda que los venga siguiendo un film crew de 5 personas con un boom. Entonces tratábamos de pasar como lo más invisibles posibles para no comprometer su trabajo. ¿Cómo tomaron ellos? Porque usualmente este tipo de periodistas les gusta pasar invisible, les gusta hacer solamente pluma, pero ahora tienen una cámara en su cara haciéndole preguntas y contándoles historias. ¿Qué tan incómodo o fue una nueva experiencia para ellos ahora ser protagonistas de una historia? Sí, como dices, fueron ambas. Al principio ellos estaban un poco inciertos de por qué los iba a grabar, ellos pues conocen muy bien el poder de una cámara, de la pluma, ¿no? Del poder de la edición, y quizás no estaban tan cómodos en un inicio con la idea de ser ellos ahora el objeto de estudio, pero creo que cuando entendieron lo que el proyecto buscaba y que ellos podían ser voceros y embajadores de una realidad que ellos viven y que sus colegas también han tenido que enfrentar por casi 20 años, aceptaron, y afortunadamente también se dio las cosas como para, en algún punto creo que ya se sentían cómodos, ¿no? O sea, ya después de la disciplina, de estarlos grabando, de volverlo parte del día a día, en algún punto tú también como director y como operador de cámara te vuelves invisible, y ellos trabajan o estaban en casa ya prácticamente ignorándonos, ¿no? Después de no haber querido, ya le salió muy natural. Terminando el documental, me dio una sensación de que hay un privilegio de la libertad. Tenemos un privilegio, porque yo vivo aquí en Miami y yo veo los noticieros, veo Fox y veo CNN y veo cómo critican a esta gente del poder y viven, ¿sabes? Como que tienen una vida normal, no tienen que estar escondiéndose. No le pasa como a Javier Valdés, que fue asesinado, de muchísimos periodistas que como que se normaliza eso, lo de tú dices algo en contra de alguien, o te desaparecen, o te asustan, o algo pasa. Entonces me di cuenta del privilegio que se tiene en muchos países donde se puede hablar libremente y salir a un mall, salir con sus hijos, y tú estás seguro de que no te va a pasar nada. ¿Cuál es la mentalidad de estos periodistas que tú pudiste percibir de por qué hacer ese trabajo? Bueno, creo que todos tienen un compromiso muy fuerte con su vocación, con su país, con sus comunidades, y entonces de alguna manera absorben el riesgo, la precarización, los sacrificios que conlleva hacer su trabajo, pero pues así no debería de ser, ¿no? O sea, como bien dices, en otros lugares no es así. Creo que el periodista en México ha aceptado una realidad que al final debería ser inaceptable.
pero los efectos, ¿no? O sea, esta resiliencia y esta valentía que al final de cuentas son valores admirables. Deberíamos de llegar a un punto donde volteemos atrás y no le pidamos esto a los periodistas, ¿no? Que se expongan ellos o a sus familias o a sus entornos. Y eso tiene que cambiar en México y en muchos otros países, ¿no? Porque al final es una realidad que es global. Yo tuve la oportunidad de ver el documental en Guadalajara. Y lo volví a ver ahora reciente, porque yo estuve en Guadalajara. Yo soy muy amigo de Estrella Araiza y fui este año y tuve la oportunidad y había mucha gente. Y las conversaciones que yo pude escuchar alrededor es de resignación, de que esto es lo que esto es lo que existe. Y para mí fue muy triste sentir ese sentimiento de resignación, y más en gente joven que va mucho al Festival de Guadalajara. Yo sé que ustedes ganaron en Sanfic. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo fue esa recepción que se acercaron a ti después de ver el documental en Guadalajara? ¿Y cómo ha sido en otros países? Si hay una gran diferencia entre eso. Sí, esa función, qué bueno que fuiste, fue espectacular. O sea, el estreno en México con más de 1,000 personas viendo el documental al mismo tiempo fue maravilloso. Y bueno, creo que la recepción, como bien dices, es distinta. O sea, hemos presentado el documental en países muy diversos, desde Estados Unidos, Brasil, Alemania, Colombia, Lituania. O sea, el documental ha tenido un recorrido muy rico y eso permite también ver cómo esto rebota distinto en diferentes lugares. Creo que en la realidad en Latinoamérica y México es más similar. En Colombia y en Brasil la película la entendieron muy bien, como que entienden justamente cómo funciona la violencia contra los periodistas, porque no es tan diferente de lo que pasa en sus lugares. Y yo creo que sí, o sea, hay personas a las cuales las dejan en un estado de resignación. El documental al final no busca eso, ¿no? O sea, busca ser muy crudo en decir cuál es la realidad en la que estamos, pero también busca que sí se establezca que porque los periodistas siguen haciendo su trabajo, nosotros como ciudadanos nos corresponde también comprometernos con exigir y pedir un cambio, que no creo que sea fácil ni que haya la forma de que suceda de forma inmediata, pero sí podemos todos participar en un cambio en el cual sane esta relación con la libertad de prensa. Y siguiendo con esa pregunta, el documental se va a estrenar en Netflix. Son 190 países, men. ¿Cómo se siente ahora que tu película se va a ver tan abierto y tantas culturas diferentes, tantos lenguajes diferentes, con subtítulos, que van a ver una realidad? ¿Qué se siente eso, man? Bueno, la película la vendimos en Netflix en todo el continente americano. Entonces, si bien va desde Canadá hasta Argentina, y eso ya es un rango bastante amplio de comunidades y de realidades, vamos a seguir festivaleando. Todavía nos queda ir a Roma, a Holanda, Arabia Saudita, Indonesia, Valladolid. O sea, la película va a seguir viajando, y obviamente buscando que también se llegue a vender en otros espacios, otros territorios. Y yo lo que sí veo es que, exacto, o sea, que el público resuena con esto, que el acceso a la información hoy más que nunca sí es un derecho esencial y que es de todos, y que todos tenemos que cuidarlo, ¿no? Es como cuidar el agua. O sea, hoy, hace 100 años, quizás muchas personas no tenían presente el cuidado del agua, porque no lo entendían como su derecho. Hoy hay un sentimiento de cuidar el agua, porque es nuestro derecho tener agua potable, agua limpia. Y la libertad de prensa, el poder en México y en muchos otros países se ha encargado como de desprestigiar la figura del periodista. Y creo que esta película y muchas otras, tanto documentales, obras de teatro, podcast, o sea, como hay un ejercicio colectivo de reposicionar al periodista, de darnos cuenta de todo lo que le aporta a la vida en comunidad, la vida en sociedad, la vida democrática, y que yo quiero pensar que justo podemos pensar en una ciudadanía que defiende su derecho a tener una libertad de prensa sana, y que por lo mismo la película viaja fácil, porque cualquier persona, inclusive en China, puede ver esto y entenderlo. Ya rápidamente para cerrarme. El documental está amarrado a 2 superestrellas de cine, que es Diego Luna y Gael. ¿Tú crees que eso tenga cierta influencia en cuanto a que el público se voltee a ver tu película? ¿Y cuál rápidamente tú crees que es la gran diferencia? Porque en los últimos 15 años yo he visto documentales que han hecho muchos cambios.
The COF hizo un cambio grandísimo en Japón. The Square hizo un cambio grandísimo en Egipto. ¿Tú crees que tu documental, basándote también en esos resultados, hay algún cambio? Porque ahora ustedes tienen una transición muy interesante con una presidente que es la primera mujer presidente en México. En mi país, o sea, como que este año es muy importante en cuanto a democracia, porque incluso aquí en Estados Unidos hay elecciones y en mi país hubo elecciones en República Dominicana. Entonces, ¿tú crees que el poder del documental todavía existe y que se siente estar amarrado a dos grandes estrellas de cine como Gael y Diego Luna? Sí, yo creo que Diego y Gael saben del poder y el magnetismo que tienen como figuras públicas y justamente aprovechan que sus carreras les dan esa proyección para ellos también reflejarlo a ciertos temas o a ciertos proyectos. Y creo que todos los que estamos a bordo de Estado de Silencio sabemos que es fácil que Diego o inclusive Gael nos haga que la gente voltee a ver este documental y que luego es nuestra responsabilidad hacer que se queden, ¿no? O sea, es que después de que le pongan clic o que compren un boleto, que nosotros realmente hagamos una conexión humana con el espectador y no dudo que así va a ser, que el público va a resonar con esto por lo que te decía, porque es una realidad que a todos nos compete. Sí. y que sí, o sea, es difícil, ¿no? Presuponer que se podría desencadenar de algo así, pero pues creo que lo hacemos porque creemos que es posible, ¿no? Y creo que hoy en día estamos un poco invadidos y saturados de mucho contenido y cada vez se batalla más para lograr que una película resuene y que se vuelva el centro del debate en múltiples casas, bares, restaurantes, calles, ¿no? Que todo el mundo lo esté platicando al mismo tiempo. Pero lo hacemos porque creemos que se puede hacer un cambio, creemos que el cambio sucede precisamente cuando la gente se apropia de la película, ¿no? Esta es una película que somos muy generosos con ella de decir, o sea, le decimos nosotros, pero para que cada quien la lleve y la manipule y la rompa y la descomponga en lo que a esa persona le resuene, siempre y cuando eso lo lleve como a puentear, a construir esta relación sana entre comunidades y periodistas. Bueno, The Art of Killing fue así mismo y trata un tema medianamente parecido en cuanto a decir una verdad que nadie quería decir, pero que estaba ahí a la vista. Santiago, muchas gracias por tu tiempo, men, muchas felicidades y esperemos que este documental inicie un movimiento muy interesante.